Amigos de Canal 8 y Edición Ilimitada, muy buenas noches. Un gusto ingresar a vuestros hogares una vez más para compartir 120 minutos de información, de entrevistas. Como ustedes ya saben, porque lo hemos estado dialogando en los programas anteriores, durante todo el mes de enero vamos a estar haciendo programas en condiciones emergenciales, porque el canal está siendo sometido a reformas, razón por la cual los programas llegan a ustedes grabados desde mi domicilio, de donde estemos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo dos entrevistas inéditas y reviviendo una nota que grabáramos ahí en los estudios del canal hace ya unas cuantas semanas. En primer término, vamos a estar compartiendo con ustedes la entrevista que le hiciéramos vía Zoom a Carlos Clavijo. ¿Quién es Carlos Clavijo? Pues bien, es el nuevo representante de los trabajadores en el directorio del BPS, quien quedara justamente en el lugar del ahora ex director Ramón Ruiz, que se acogiera a los beneficios jubilatorios. Lo tomamos en pleno viaje a Carlos Clavijo cuando venía a la ciudad de Rivera. Nosotros en ese momento estábamos en el este del país. Muy amablemente accedió a la entrevista, detuvo el vehículo y dialogó con nosotros comentándonos cosas más que interesantes que pretende justamente la representación de trabajadores en el directorio del BPS. Más adelante, en el segundo bloque, la MAI Susana Andrade. Susana Andrade es una reconocida referente de los cultos afroamericanos, además de una activista social y dirigente política. Con ella vamos a estar hablando de esa suerte de estigmatización que aún hoy, por increíble que parezca, viven las personas que profesan las religiones afroamericanas. Y para concluir el programa de hoy, vamos a revivir la entrevista que le hiciéramos a Diego Invernón hace ya algunas semanas, cuando recién llegadito de haber obtenido un importante reconocimiento a nivel nacional, nos visitara e interpretara dos de sus canciones. Por consiguiente, vamos a compartir todas esas notas inmediatamente después de esta pausa que ya comienza. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Acuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção
são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo, para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Audio Jungle. Orgullosos que la carne uruguaya de exportación se reconozca de las mejores del mundo, en mercados tan exigentes como el europeo y el asiático. Hoy mereces disfrutarla en Rivera, para que te luzcas en familia y con amigos. Compruébalo visitando la Casa de Carnes El Edén, en Paul Harris, justo en la curva del Fortín. No pierdas la oportunidad y prueba la calidad que te mereces. También contamos con entregas a domicilio a través del 092 560 021. Los esperamos en Casa de Carnes El Edén, Paul Harris, justito en la curva del Fortín. Carne de exportación en tu casa. Audio Jungle. Carlos Clavijo es el Nobel, director del BPS en representación de los trabajadores, quien asumiera en representación del ahora ya jubilado Ramón Ruiz. Un desafío sumamente importante, me imagino, porque Ramón Ruiz dejó una impronta muy importante de constantes visitas al interior y constantes contactos también con nosotros. Y esperamos que con Clavijo empecemos con el pie derecho también. En principio, bárbaro, porque concertamos una entrevista y raudamente se aprestó a recibirnos y incluso paró en la ruta para recibirnos. Por esa razón le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Bueno, un gusto, Juan, estar con ustedes. Ni que hablar que vamos a seguir la misma línea de trabajo. Es más, ya resolvimos con el equipo de representación de los trabajadores, con las y los compañeros que trabajan y militan al lado nuestro, profundizar más el tema del interior, de la descentralización, donde es más, en este plan estratégico que estamos planteando, vamos a ir a hablar a todos los plenarios, que ya lo estamos haciendo de hecho. Una de las patas fundamentales es llevar la formación en seguridad social a todo el interior. No más aquello que hacíamos hasta ahora, que los compañeros y las compañeras iban a Montevideo a formarse en seguridad social, sino traer la formación en seguridad social a cada localidad, a cada pueblo, a cada departamento, para que la seguridad social realmente tenga un protagonismo muy importante en este periodo donde va a haber un diálogo social. Y bueno, es parte de lo que estamos haciendo. Te comento, 26 y 27 de diciembre, entre medio de la fiesta, estuvimos por Chum, por Paysandú, por Salto. Es decir, esto lo que nosotros pensamos y creemos es que cada vez hay que descentralizar más, cada vez hay que estar más cerca del interior y más con los temas de seguridad social donde hay mucha desinformación, ¿no? Bueno, ciertamente que sí. Yo, una de las críticas que me hago y le hago a la sociedad justamente radica por ahí, ¿no? Porque mira que incluso desde nuestros programas, tanto en radio como en televisión, estamos permanentemente informando, en contacto ya fuera con Ramón anteriormente o ahora contigo, pero también con Ariel Ferrari, el representante de jubilados y pensionistas, que incluso tiene un micro quincenal, tanto en este programa como en el programa que tengo en radio, y sin embargo parece mentira que muchas veces la gente dice desconocer los avances y las directivas que se brindan por parte de los equipos, tanto de jubilados como de trabajadores, como para hacerle más sencilla la tarea a los usuarios del BPS.
¿Por dónde debería pasar entonces, Carlos, la información? Habida cuenta de que, bueno, si a través de los medios no se logra. Bueno, mira, una de las cuestiones que nosotros sacamos como resultado fue en este tema de que estuvo un plebiscito arriba de la mesa, que todo el mundo hablaba de seguridad social, pero había un desconocimiento de toda la población en la materia de seguridad social, hasta inclusive en los mismos técnicos, los mismos políticos hablando de seguridad social y no vinculando a la seguridad social como un derecho humano fundamental. Entonces, a partir de eso, nosotros nos dimos cuenta que deberíamos empezar con cursos básicos de seguridad social, donde hablemos de derechos y obligaciones en la seguridad social, de entender para qué y por qué está la seguridad social. Y a su vez, en esto que hemos estado recorriendo con la compañera María Celia Flores, que representa a el sector rural, estuvimos conversando y una de las cosas que nos pidió la compañera, imagínate, además de dar un curso que con seguridad lo vamos a dar en Durazno para los rurales, de curso básico en seguridad social, derechos y obligaciones, porque la mayoría no conoce sus derechos, que le anexemos a ese curso un curso cómo leer el recibo de salario, porque la mayoría no sabe leer el recibo de salario. Lo tomamos, lo estamos procesando, lo estamos preparando y le vamos a ir a dar un curso para que también sepa no solo seguridad social, sino saber leer el recibo, a ver si le están aportando por lo que está trabajando, si le están haciendo bien los descuentos, si le están aportando por el Sistema Nacional Integrado de Salud como se debe. Bueno, todas esas cuestiones que muchas veces un trabajador, una trabajadora, no lo tiene en cuenta, no lo sabe, no sabe leer un recibo y bueno, además de la seguridad social y de los derechos, vamos a tratar de hacerlo lo más amplio posible porque creo que, como bien tú decías, esto de la información hay que llegarle al lado a cada uno. Por más programas que tengamos, por más charlas que hagamos, siempre hay que seguirle llegando porque es un tema bastante difícil, el tema de seguridad social, para comprenderlo. Y además, el común de la gente tiene otras prioridades y no tiene la prioridad de conocer la seguridad social a fondo. Entonces, creo que ese es el camino correcto que deberíamos de hacer y que vamos a hacer desde la representación de los trabajadores. Qué interesante lo que decís sobre el curso para aprender a leer los recibos de sueldo, ¿no? Es cada vez más frecuente conocer casos de personas que están jubilándose y que recién ahí vienen a percibir que trabajaron muchísimos años en una empresa creyendo que sus patrones le estaban aportando efectivamente por lo que trabajaba y se encuentran con la desagradable sorpresa de que sus patrones les estaban aportando por muchísimo menos carga horaria y muchos menos días de trabajo a la semana, lo que hace con que obviamente después la retribución que vaya a percibir por concepto de pasividad sea muy menor. Eso es una cuestión que se ve y se ve muchísimo y celebro el hecho de que ustedes se involucren en esto y que enseñen a la gente este tipo de cosas tan importantes. Carlos, tú estás en estos momentos que estamos grabando esta nota, viajando rumbo a Rivera, donde cuando esto salga al aire ya vas a haber mantenido sendas reuniones en nuestro departamento. Vas a estar visitando no solamente la capital departamental, sino otras localidades. Sí, la idea es ir a Mina de Corrales, pasar por Tranqueras también. La idea es que recorrer las sucursales del Banco de Previsión Social, donde realmente hay muchos problemas en las sucursales, fundamentalmente por la falta de funcionarios, lo cual se enlentecen los trámites, y además, y por supuesto, hablar con los compañeros y compañeras del plenario intersindical, donde justamente lo que vamos a llevar es este plan de trabajo 2025-2026, con estas particularidades que hablábamos de la formación, porque si bien nosotros vamos a hacer la formación, el plenario intersindical es el que tiene que coordinar y organizar con los trabajadores y con la gente que quiera en el departamento y en la localidad tener una charla, un curso intensivo de seguridad social. Y bueno, por eso vamos a recorrer no solo la capital, sino vamos a recorrer algunas localidades, y lo mismo vamos a hacer en Tacuarembó, porque el viernes vamos a estar por Tacuarembó y también vamos a ver si recorremos algunas
localidades en el mismo sentido, recorriendo las sucursales del BPS, pero también ni que hablar que hablando con las compañeras y compañeros del plenario intersindical y justamente tratando de dejar esto que para nosotros es muy importante, que el plan estratégico del equipo sea de todas y de todos. Todos nos apropiamos, porque aparte estamos rumbo a un diálogo social donde se va a discutir la seguridad social, por lo que se planteó por parte del gobierno que va a entrar el 1 de marzo. Entonces nos tenemos que preparar desde ya. No hay tiempo para perder. Tenemos que prepararnos, hablar con la gente, ver las realidades. Pero no solo la realidad de Montevideo, sino ver la realidad del interior, que es totalmente diferente a la de Montevideo, para poderla plasmar en ese diálogo social. Y bueno, es la tarea que nos encomendamos y que nos encomendaron los compañeros para recorrer el país más asiduamente de lo que lo veníamos haciendo, con esta perspectiva de estar mucho más en el interior que en Montevideo, y que en Montevideo hagan otros compañeros la tarea y que nosotros recorramos el interior hablando con la gente, fundamentalmente. Yo doy fe del empeño que se le ha puesto por parte de las representaciones sociales en el BPS, de justamente esto, de llegar más, con más fuerza al interior, reconociendo esa importancia que tiene el interior de prácticamente un 50% de la población total del país, cuando en realidad no todos los organismos le asignan esa misma importancia o esa misma atención al interior del país. Tanto la representación de ustedes como la de jubilados e incluso la de empresarios se ha ocupado de venir muy asiduamente a Rivera. Hemos tenido contactos muchas veces, cosa que no ha sucedido así con los directores políticos. Infelizmente los directores designados por el Poder Ejecutivo, es muy difícil hablar con ellos, y yo en lo personal no he tenido la oportunidad de dialogar jamás con ninguno de ellos, ni tampoco se han interesado en buscar a este comunicador y a los micrófonos de algunos de los programas que hacemos. Por lo consiguiente, agradezco muchísimo esa atención que tienen. Carlos, una cuestión que no quiero dejar pasar por alto y tiene que ver con saber cuál es la opinión que desde la representación de trabajadores se tiene con respecto a los controles que se debieran hacer de efectivo cumplimiento por parte de las empresas de los aportes. ¿Por qué te pregunto esto? Yo lo he hablado en muchísimas oportunidades en este programa de las dificultades que hay fundamentalmente en mi ciudad, en la ciudad de Rivera, con la evasión. Y recuerdo que Ramón en algún momento nos llegó a decir que teníamos en Rivera hasta un 42% de informalidad laboral. Eso es realmente una barbaridad. Pero también es cierto que los controles por parte de Impositiva, por parte del Ministerio de Trabajo y por parte del BPS son realmente muy, muy escasos. ¿Qué opinión tenés al respecto y qué se puede hacer como para subsanar ese problema? Bueno, justamente es uno de los puntos que nosotros lo tenemos para planteárselo a los próximos directores políticos, las dos cosas que vos planteaste. Una, que los directores políticos tienen que empezar a recorrer el interior y hablar con la gente también para que conozcan la realidad y no que quede la realidad que tienen ellos en Montevideo, porque el interior es muy diverso. Lo segundo, los controles, porque es parte de eso. Los controles lo que hay que hacer es generar un cuerpo inspectivo más potente. Y debería haber un solo cuerpo inspectivo, no uno en el BPS y otro en el Ministerio de Trabajo, sino uno contundente en el Ministerio de Trabajo que realmente haga la doble inspección, porque es irrisorio en el Uruguay que el Ministerio de Trabajo haga una inspección en una empresa, pero como no la hizo el BPS, la inspección también, porque la deberían de hacer los dos, no están los jornales en el BPS. Es una locura, pero es así. Entonces debería haber un solo cuerpo inspectivo potente que realmente haga esto que vos estás diciendo. Pero además de eso tiene que ir ayudado de política focalizada en frontera, porque esto que sucede en la frontera, en todas las fronteras, ustedes hoy en Rivera está en el tercer, cuarto lugar, los primeros son Artigas y después Cerro Largo en materia de informalidad, pero ustedes están en tercer, cuarto lugar, por lo tanto, si bien es preocupante, hay otros departamentos que están peor, y esto hay que tratar de arreglarlo, porque esas personas que están en la informalidad no van a llegar a jubilarse, o se van a jubilar
con jubilaciones de miseria, pero además, si se lastiman, no van a tener derecho a un seguro por enfermedad, al Banco de Seguro del Estado si se lastiman trabajando. No tienen cobertura ni para ellos ni para la familia. Se quedan sin trabajo, no tienen seguro de paro. Bueno, pero para eso no es culpa del trabajador y la trabajadora, sino como bien tú decís, y estamos totalmente de acuerdo, tiene que haber un cuerpo inspectivo en serio, potente, que recorra el país, como ya se ha hecho en otros años. En estos últimos años, lamentablemente, el Ministerio de Trabajo nos consta que todos aquellos que estaban en el cuerpo inspectivo fueron a hacer tareas administrativas y iban a hacer inspección desde la computadora, que es imposible, y como bien tú decís, es imposible llegar al lugar para ver qué informalidad hay, para ver si realmente no están cumpliendo con los laudos, con las obligaciones y con los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros es una de las preocupaciones y una de las cosas que ya tenemos para plantearle al próximo gobierno, que estamos haciendo todo un resumen de todo lo que está mal dentro del BPS, de todo lo que está mal, y una de las cuestiones básicas es el control. El control tanto a los empresarios como a los trabajadores. El control tanto en las certificaciones, es decir, no podemos seguir perdiendo derechos los trabajadores y las trabajadoras porque no haya control. Tiene que haber control porque acá las reglas son claras. Tenemos derechos y bueno, esos derechos hay que controlarlos para que nadie abuse de los derechos tampoco, pero tampoco que nadie abuse y que viole los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que en este caso uno de los nombres de violación de derechos de los trabajadores y trabajadoras se llama informalidad, porque a muchos empresarios les sirve tener a los trabajadores en la informalidad para pagar menos tributos, pero mirá lo que está pasando también. En algunas intendencias hay informalidad. Y eso es más grave todavía, porque el mismo Estado genera informalidad. Y bueno, esas son de las cuestiones que nosotros venimos planteando que hay que atacar rápidamente, porque si dicen que falta plata en la seguridad social, y hay gente que no aporta a la seguridad social, más plata va a faltar. Por lo tanto, hay formas para que la seguridad social realmente esté mejor financiada si logramos generar políticas y control hacia los temas de la informalidad. Lo que te voy a comentar lo he expresado muchísimas veces en este programa y para nosotros los riverenses infelizmente ya es cuestión consuetudinaria, ya lo hemos naturalizado, infelizmente. No debiéramos hacerlo así, pero bueno, por la fuerza de la costumbre se ha naturalizado. Y es lo siguiente, la enorme cantidad de comercios instalados en pleno centro de la ciudad, en plena avenida Sarandí o en plena avenida 33 Orientales, o sea, frente al Parque Internacional, que no aportan tributo de ningún tipo, pero de ningún tipo, a punto tal de que si vos vas a comprar algo allí y exigís o pedís una boleta por lo que compraste, se niegan a dártela, o te ofrecen una boleta brasileña. Y cuando llegás a decir, pero esto es una barbaridad, te devuelven la plata, se quedan con la mercadería, mostrando un atropello y una impunidad total y absoluta. Y lo peor de todo, que si por alguna de estas casualidades, en algún momento, a través de alguna denuncia, se cierra uno de estos locales, la mercadería no se aprende, el local se cierra y vuelve a abrir bajo la dirección de alguna otra persona a los poquitos días. Esto es moneda absolutamente corriente. Entonces después no nos podemos quejar los uruguayos de que no hay plata para la seguridad, que no hay plata para la salud, que no hay plata para la educación, cuando hay una evasión tan alarmante y de la cual el Estado es cómplice. Totalmente de acuerdo, por eso creo que en este diálogo social que plantea el gobierno, lo primero que hay que hablar es el financiamiento de la seguridad social. Y dentro del financiamiento de la seguridad social es esto que tú decís, es decir, los controles, la inspección para que se financie la seguridad social. Además de ver los tributos, porque también hay cuestiones que están pasando en el Uruguay, que están mal. ¿Por qué? Porque un kiosco aporta en porcentaje lo mismo que una gran superficie. Es más, a veces las grandes superficies están exoneradas y no se sabe por qué cuando generan grandes ganancias. Y el kiosquito lo único que hace es lograr un tributo, un ingreso mínimo, casi un salario. Entonces, eso es lo que hay que empezar a evaluar. ¿Por qué pasa eso en el Uruguay cuando en el mundo, según el tamaño de la empresa, es la tributación que paga? Y porcentualmente. Bueno, esas son las cuestiones que hay que empezar a definir.
como las plataformas, por qué no pagan las máquinas cuando están desplazando mano de obra. Fundamentalmente, algunos sectores de actividad que aportan muy poco a la seguridad social. Y bueno, estas cuestiones que hay que medirlas, pero hay que medirlas diferente, no como se está midiendo ahora en el Uruguay, sino hay que medirlas, hay que ayornarlas a la vida real, a las nuevas formas de empleo, a cómo se está generando la riqueza en el país. ¿Para qué? Para tener una seguridad social potente, que después no nos vengan a decir que falta plata en la seguridad social, porque en definitiva, como se hizo con la última ley, en la cual la 20.130, el movimiento sindical, nosotros como equipo de representación de los trabajadores estuvimos en contra, lo que se hizo fue recortar prestaciones para tratar de equilibrar justamente las finanzas. En vez de buscar nuevas fuentes de financiamiento, en vez de buscar estos controles que vos decís, que por qué pasa esto en el Uruguay, pasa esto justamente en los departamentos de frontera, donde hay una informalidad muy grande, pero aparte, el que es informal cierra hoy, abre mañana con otro nombre, cierra mañana, abre pasado con otro nombre, la informalidad sigue para adelante, y los que terminan desprotegidas son los trabajadores y trabajadoras, y los que terminan no teniendo derecho y vulnerándole los derechos por parte de estas empresas fantasma, diríamos, terminan perjudicando a los que menos tenemos, los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, eso creo que es fundamental en un diálogo social plantearlo. Eso es fundamental, y nosotros ya lo tenemos más o menos redactado, sabemos cómo vamos a encarar este tema, porque por las nuevas tecnologías, el tema de la dependencia, que ya en el mundo se viene hablando, el tema de la dependencia, por ejemplo, de las plataformas que tienen a los trabajadores con una unipersonal, cuando los responsables de esos trabajadores son las mismas plataformas. Entonces tendría que ser trabajo dependiente y no independiente. Es decir, esos trabajadores deberían de tener derecho al seguro paro, a subsidio por enfermedad, a lentes, sortes y prótesis, que son empleados. Carlos Clavijo, nuevo director del BPS en representación de los trabajadores, un gusto haber dialogado contigo. Te doy la bienvenida al departamento de Rivera y el deseo de una muy larga y exitosa gestión en la función que estás cumpliendo. Bueno, muchas gracias, Juan. Estamos a las órdenes, las veces que sea necesario, nos comunicamos. Tú tenés mi contacto y hablamos de todos los temas vinculados a la seguridad social, porque para nosotros es muy importante. Gracias al trabajo de ustedes podemos llegarle a un montón de personas que a veces nosotros no le podemos llegar. Así que agradecerte a vos y bueno, muchas gracias por tu palabra. Gracias a ti y buen viaje. Bueno, muchas gracias. Gracias. Luego de los compromisos comerciales de quienes hacen posible la salida al aire de Edición Ilimitada, venimos con la entrevista a la May Susana Andrade. No se vaya, enseguida volvemos. Para revertir la transformación regresiva necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito.
hogar, existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de la Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo, para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite! Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Audio Jungle. Orgullosos que la carne uruguaya de exportación se reconozca de las mejores del mundo, en mercados tan exigentes como el europeo y el asiático. Hoy mereces disfrutarla en Rivera, para que te luzcas en familia y con amigos. Compruébalo visitando la Casa de Carnes El Edén, en Paul Harris, justo en la curva del Fortín. No pierdas la oportunidad y prueba la calidad que te mereces. También contamos con entregas a domicilio a través del 092 560 021. Los esperamos en Casa de Carnes El Edén, Paul Harris, justito en la curva del Fortín. Carne de exportación en tu casa. Audio Jungle. La May Susana Andrade es una de las personas más reconocidas cuando hablamos de religiones afroamericanas. Además de ello, una también reconocida activista social y también dirigente política. Hemos dialogado en alguna ocasión con ella y en esta ocasión vamos justamente a entablar un nuevo contacto para hablar de varias cosas que tenemos pendientes, que nos interesa dialogar con ella precisamente. Razón por la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Susana? Un gusto recibirte. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por el espacio, Ayer. Igualmente. Susana, vamos a hablar de unas cuantas cosas, aprovechar el tiempo que nos dé el Zoom. Te cuento que en estos días nuestro programa está saliendo en forma grabada porque el canal está en reformas y bueno, no quisimos quedar sin salir al aire, fundamentalmente con estas cosas que muchas veces mueven mucho a la opinión pública y la sensibilidad fundamentalmente. Arranco preguntándote, ¿a qué edad descubriste tu mediumnidad y cómo fue eso? ¿Cómo lo descubriste? Fue bastante especial, tocaste un punto neurálgico. Yo tengo crianza evangélico-pentecostal, porque nací, claro, en un hogar de un pastor y de una pastora, porque mamá también fue muy activa dentro de la iglesia evangélica, ¿no? De las de verdad, de las de siempre, de las... A ver, vamos a hacer la distinción, no de estos llamados iglesias que hacen esas prédicas fundamentalistas, neopentecostales, yo no sé si llamarle iglesias, hablo de los pares de sufrir, Iglesia Universal del Reino de Dios y similares que han estado emparentados incluso con el narcotráfico, han sido descubiertos sus pseudo pastores con valijas, con millones de dólares en los aviones, en los aeropuertos, bueno, Se ha esas descubierto cuestiones que han... también el adoctrinamiento, ¿no? Se ha descubierto el Exacto, adoctrinamiento que se exacto. hace a los pastores como forma de recaudar cuáles son las mejores formas de inculcarle a la gente la necesidad
de contribuir monetariamente a como dé lugar. Exacto, una multinacional de la fe o varias, una prédica de violencia, porque en definitiva yo no tengo por qué hablar de otras religiones para predicar la mía. Eso ya habla de algo extraño, ¿verdad? Para hablar de las bondades de mi forma de creencia, no es una condición o una tarea hablar y sobre todo hablar mal de las demás. Una prédica de odio que ejercen ese tipo de organizaciones que yo creo que no son religiosas, que persiguen otros fines, entre ellos económicos, de poder incluso político, no solo económico, han sido expulsados de algunos países, incluso de África y algunos de Europa, porque a veces tienen otras prédicas de incitación al odio y de actos de odio contra otro tipo a veces es contra, no solo contra las religiones afro, pero específicamente se han ensañado con las religiones afro. Y yo nazco en un hogar que de por sí, aún desde las tradiciones evangélico-pentecostales más verdaderas, por llamarle de algún modo, que las conozco, porque nací en un hogar, como te digo, de un pastor, fue difícil porque en realidad mi crianza, si bien a los 18 años abandoné un poco porque estaba por aburrimiento más que nada, porque claro, a lo que uno es pequeño, te llevan, te llevan. Y conocí al que hoy es abuelo de mis nietos, padre de mis hijas, abuelo de mis nietas, padre de mis hijos, y de mi hija y de mi hijo. Y él ya era un bandista en el año 78. Y me costó aceptar que él iba 3 veces por semana a hacer desenvolvimiento mediúnico en un templo en Yaguarón y Lima. Y tú sabes que incluso se lo oculté a mis padres, que estaba noviando con un muchacho que tenía esas creencias. Y yo empecé a ir como obligada, porque él faltaba mucho incluso a buscarme al liceo, yo iba al liceo nocturno. Y a veces mandaba a los amigos, tenían una barra de motos, y yo decía, pero ¿y por qué no viene Julio? Y dice, no, él te va a decir ese tipo de cosas tan censurables socialmente que a veces uno ni se acostumbra. O sea, era costumbre y ahora también autocensuras, ¿no? Decimos la religión, una especie de código, también quedó de las represiones de la dictadura, porque nos llevaban presos de las sesiones, bueno, había todo tipo de persecuciones, sobre todo a los cultos afro durante la dictadura. Bueno, se ensañaron con muchísima gente, no solo con nosotros. Bueno, el tema es que un día literalmente me entró a empujones al templo. Dice, no, vos no podés pensar que esto es malo sin conocerlo. Y bueno, y tuve que ir, pero literalmente digo porque yo tenía mucho miedo. De hecho, yo había vivido en la esquina de ese templo unos años atrás porque mi padre siempre estuvo atendiendo a alguna iglesia. El mensaje de mi papá es interesante porque nosotros venimos de familia de 8 hermanos y hermanas, y papá hasta las 4 más grandes había sido carrerista y bebedor, o sea, tenía el vicio de la bebida. Y, mm, y era impresionante porque mamá tenía que ir a buscarlo, yo eso no lo conocí. Mamá tenía que ir a buscarlo antes que pasara por el boliche cuando cobraba, porque si no era un peligro, porque se gastaba todo ahí timbiando un poco y en tomar, y a su vez si podía ya iba, era burrero, como se decía antes, no sé si todavía se dice. Sí, cómo no, cómo no. Y, Apostaba a los sí, caballos. sí, y tremendo, porque imagina que 4 niñas chiquitas no ganaba mucho, él era tintorero, fue toda la vida, un oficio muy lindo que él practicó con mucha virtuosidad. Y tú sabes que empezó a ir a un culto mi abuela, la mamá de mamá, y mi mamá ya estaba cansada, decía, ¿qué vas otra vez a un lugar y nunca hacen nada? Y no sabemos cómo y por qué. Llegó el momento que él también fue, hasta por curiosear o medio obligado, por hacer buena letra con mamá y con la suegra, y de a poco él se fue involucrando, y eso lo sanó, lo curó, y no solo eso, sino que fue un ministro, ¿no?
hace pocos años, ahora ellos desencarnaron hace 3 años, los dos casi juntitos, casi 80 años juntos. Sí, sí, tremendo. Un mensaje muy lindo, los pudimos tener cerca, los trajimos para acá porque estaban en Rivera, cuando se jubilaron fueron a atender una iglesia allá. Y tú sabes que ellos les hicieron un homenaje en el Latu, me acuerdo, hace hará capaz que 10 años atrás, no recuerdo, acá en Montevideo, y los fuimos a buscar cuando ellos ya estaban instalados allá, los traíamos, siempre íbamos, bueno. Y tú sabes que cuando los fuimos a buscar tuvimos que esperar mucho rato y decíamos, pero ¿qué pasa que demoran tanto? Y entramos, ¿no? Yo tengo gente conocida de cuando era chica en esa iglesia, casi 60 años, imagínate ellos, fundadores además de esa misión Vida para las Naciones, creo que era. Y tú sabes que estaban sacándose foto con ellos, la gente en el estrado así donde estaba el escenario y estaba el púlpito, porque claro, era un homenaje que les habían hecho tan lindo que pasaron más de una hora la gente sacándose fotos con ellos por ser unas personas tan señeras y tan inspiradoras dentro de lo que era esa iglesia evangélica, que además yo recuerdo con mucho cariño. Pero yo llegué, Calle vamos a tu Presidente Viera, ¿puede pregunta, ser? En la calle Presidente ¿cómo? Viera, en la calle Presidente Viera está, si no me equivoco. La iglesia de papá y mamá estaba cerca del cuartel, porque era una iglesia pequeña. De hecho, mira, los querían tanto que cuando ellos no pudieron atender la iglesia, mucha gente se fue de esa iglesia porque los adoraban. Y después vino otra gente a pastorear, como se dice. No me acuerdo la dirección. La casa pastoral de ellos estaba muy cerca del cuartel, pero no recuerdo la calle. Era Rivera Chico, ¿puede ser? Claro, 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 claro. Ahí está. Entonces, bueno, te cuento para que no se haga extenso. En el año 78 por ahí yo conozco a Julio Kromberg y que la religión a la familia y a mí vino por él. O sea, mucha gente piensa que yo, Andrade y Afro, tengo que ser la precursora. No, fue a través de él que llegó también por curiosidad, no llegó como llega mucha gente por problemas o algo así. Y nada, lo conozco a él y él ya venía con el paquetito, ya venía con la religión. Pero por muchos años lo acompañé, después que entré, vamos a decir, a un templo, que lo que vi allí no me pareció nada extraño, ni demoníaco, ni nada por el estilo, me sorprendió gratamente y obviamente como quería estar con él, lo acompañaba. De hecho, mira, una vez nos pasó algo gracioso. Una vez me encontré con una compañera del liceo, yo lo esperaba iba al templo porque yo iba al liceo nocturno al 17 cerca del Palacio Legislativo y este templo que te digo, en Piedra Alta y Lima, era a pocas cuadras. Cuando yo salía del liceo nocturno, si él todavía no había salido del templo los días que iba, yo iba a esperarlo. Y él estaba atendiendo gente adelante, en línea, como se decía. Yo lo esperaba sentada y a veces en la asistencia, digamos, y a veces el dueño del templo decía a la familia de los medios, bueno, quieren pasar con tal o cual, y yo pasaba por curiosidad, y una vez me encontré con una compañera de liceo, entonces me dice, ¿vos qué haces acá? Y ella dice, estoy esperando a mi marido, es aquel, y era un muchacho que estaba incorporado en la línea. Dice, ¿y vos? Y yo estoy esperando a mi novio, es aquel. Fue muy, muy. Y nunca nos habíamos dicho nada, siendo que éramos compañeras y amigas, porque fuimos por muchos años amigas. Este, y después nos dejamos de ver por cosas de la vida. Pero te quiero decir hasta dónde llegaba ese secretismo con El respecto a miedo a la algo. condena social, ¿no? Miedo a la Eso, condena social. teñido como de algo clandestino, sataní, no sé, una cosa que eso es lo que tú decís, socialmente nos condenaba y lo ocultábamos. Y se oculta todavía. Y bueno, Bueno, yo pasé muchos años acompañándolo. Sí, no, justamente te quiero preguntar, porque disponemos de relativamente poco tiempo, ¿no? ajá. De ese tiempo en el que existía esa condena, que sabemos que existe aún, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde aquel momento hasta ahora, precisamente en la sociedad en cuanto a la percepción y en cuanto a la aceptación que tiene la sociedad respecto a las religiones afroamericanas? Qué interesante pregunta. Yo abracé la religión unos cuantos años después, cuando mi hijo ya estaba grandecito, el primero, 4 o 5 años, tiene 40, es tamborero de religión, es profesional de internet, trabaja en desarrollo de software.
Tú sabes que yo siento que lo que más hay es con los gobiernos progresistas, sobre todo, una lucha más abierta de los colectivos afro que se atreven hoy día, como nosotros, a defender también su religiosidad. Nosotros decimos cultos afro es cultura afro. Entonces también debe ser reivindicado porque se sufre racismo religioso, al igual que el racismo por el color de piel y los orígenes étnicos. Sin embargo, el imaginario social es una pena, pero no ha avanzado. Sabes que hay mucho prejuicio, hay mucha discriminación, hay mucho desprecio hacia las personas y los cultos afro. O sea, es fácil a veces cometer un acto de odio, hasta hace unos años también lo era, y a veces ahora sabemos que también por la lucha de Atabaque está sucediendo menos o no sucede, pero todavía hay ataques a templos afrombandistas. El pretexto muchas veces es el tambor y se habla de molestia por ruidos. Y es fácil a veces levantar el teléfono, o lo era, y llamar a la policía. Y después que un patrullero y un funcionario policial te golpeó la puerta durante una ceremonia espiritual, religiosa, afrombandista, y te hizo ir a alguien de la asistencia o de la mediunidad o de la corriente o responsable del templo a abrir la puerta y llega la policía, desde ese momento el evento religioso espiritual está defenestrado. Incluso por el descrédito, porque muchas veces los vecinos, será un templo, será una boca de pasta base, hacen culto o venden droga. Es muy, muy triste y sucede. Sin embargo, ese mismo policía que le es fácil, donde siente tambores, ir a golpear, ¿m? No iría a un culto evangélico, no iría a una misa si alguien se quejara porque a las 7 de la mañana un domingo de pronto lo despiertan las campanas de la iglesia llamando a misa. No se atreverían o sería un evento absolutamente inusual. Sin embargo, es muy cotidiano para nosotros. Ahí te hago un pequeño ejemplo hasta dónde van los prejuicios actualmente aún, a pesar de la lucha, de que hay leyes. La cultura cuesta cambiar, ¿verdad? Yo doy fe de lo que vos decís y te comento a ti y a la teleaudiencia. En lo personal no profeso ninguna religión, pero justamente eso me permite ver con un muy importante grado de objetividad la cosa, ¿no? Lo veo sin apasionamiento y al verlo de esa manera percibo lo que vos decís, justamente. Y me ha tocado en alguna oportunidad, que no voy a comentarla aquí, por supuesto, este, percibir ese rechazo, esa estigmatización que tienen los cultos afroamericanos, incluso en la educación, incluso en la educación. Cuando se habla de laicidad o de laicismo y que en realidad no se entiende de la misma manera, porque el Dios católico está presente permanentemente. Algunos términos que tienen que ver con las religiones están presentes, incluso hasta en nuestro himno nacional, Sacrosanto la Gloria, ¿no? Sin embargo, cuando vos querés trabajar alguna cosa que tenga que ver mínimamente que roce la cultura, ni siquiera la religión, la cultura afroamericana, algunas personas fundamentalmente que profesan las religiones, estas nuevas religiones neopentecostales, ponen el grito en el cielo y hacen lo posible por impedir que eso se siga dando. Y lo más increíble que se está dando en aquel lugar donde fue la puerta de entrada principal de estos cultos, ¿no? Que es en Brasil. En Brasil últimamente, y vos sos testigo de ello porque me has enviado algún material en algún momento, últimamente se están viendo cosas que eran impensables, precisamente en un país como Brasil, donde hay una comunidad afroamericana muy importante, ¿no? Es una pena, es una gran realidad y tristemente casi parte del paisaje afrorritual en Brasil. Eh, También tal vez por la proliferación de este tipo de prácticas fundamentalistas y alienantes, ¿no? Que predican el odio hacia prácticas religiosas de pueblo, propias de pueblos
étnico-raciales afroamerindios, porque también están los cultos sincretizados, como Umbanda, como tantos otros. Tú sabes que las leyes, hablando de las leyes que hemos logrado que nos protejan, la ley de educación pública habla de una definición de laicidad, esa que tanto se menciona y que para nosotros, como practicantes de cultos afro, ha sido más bien una indiferencia, un desentenderse de las problemáticas de agresiones que tenemos basadas en la religión, ¿no? Que son penalizadas, porque las leyes que hablan de penalizar incitación al odio y actos de odio en razón de, hablan también de las formas de religiosidad, y sin embargo cuesta aplicarlas. La ley de educación habla de una laicidad inclusiva, de una laicidad que debe incluir en los programas curriculares educativos de la enseñanza primaria y media los saberes y creencias de la diversidad cultural que integran nuestra sociedad uruguaya. Es una pena que no se aplique, es una pena que no se haga valer. También la ley de cuotas, llamada de cuotas afro, que habla de incluir a las poblaciones afrodescendientes en los organismos públicos, en los lugares de trabajo público, en su artículo 8 también habla de, no solo reconoce el daño que tiene que ver también con políticas de prácticamente terrorismo de Estado, y se habla de la deuda histórica por la esclavitud, por la trata transatlántica y de reparaciones que no son simbólicas, o sea, se necesita que se hagan reparaciones reales. Por algo estamos en el segundo decenio de las poblaciones afrodescendientes declarados por ONU. Reconocimiento, justicia y desarrollo son los emblemas. Y el artículo 8 de esa ley de cuotas, que promueve una acción afirmativa para incluir en esos puestos laborales a población afrodescendiente, también habla de la deuda histórica, de la revisión que debe hacerse, de incluir en los textos educativos todo lo que tiene que ver con la trata transatlántica, con la esclavización de poblaciones africanas, con los pueblos originarios. O sea, reconocer el daño hecho por la esclavitud y por el tráfico humano durante las invasiones colonialistas es muy importante si no queda en el enunciado de las leyes, si se hace carne en el día a día, por ejemplo, en la enseñanza en las escuelas o en los liceos, porque los niños no nacen discriminando. Los niños no nacen pensando en que hay supremacías raciales ni hegemonías culturales. Y además algo tan valioso, en un momento en donde el mestizaje o las afluencias de poblaciones migrantes en el mundo entero eligen incluso nuestro país por cantidad de bondades, incluso climáticas que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante la inclusión, para el desarrollo social, para que las personas realmente ejerzan sus derechos, gocen de sus libertades y no haya desigualdades y exclusión a la hora de la legislación y sobre todo de la posibilidad de integrarse a sociedades que se precian de ser democráticas. Entonces no deberían admitir ningún tipo de exclusión. Susana, la de hoy es una entrevista pensada más que nada en abordar un tema de estricta actualidad, pero no puedo dejar pasar por alto preguntarte por algunos temas que realmente no sé si es por desconocimiento o por falta de interés en buscar las explicaciones, pero que tienen mucho que ver con ustedes y son de las cosas que hacen con que a ustedes muchas veces se los vincule con actividades satánicas. ¿Cuál es concretamente el sentido del sacrificio de animales, por ejemplo? Es un tema vastísimo. Te propongo un ciclo de entrevistas que dure más o menos 3 o 4 años. Bueno, pero en el ciclo de entrevistas lo podemos hacer, pero ahora me tengo que dar algo que sea algún titular. Porque, por El ejemplo, la propia sentido, Biblia, el sentido, el sí, Levítico sí. habla, ¿no? Sin Para decirlo embargo, resumidamente, porque es muy profundo, imagina la ritualidad de la religión judía y de la religión musulmana, el kosher y el halal, que son bendecir los alimentos sagrados, o sea, la forma de sacralizar los alimentos. Hay determinadas ingestas que no se pueden
en periodos de, para nosotros, en periodos de retiros espirituales, no puede ser consumirse carne que no sea la que se ha faenado en el templo y para el ritual, ¿no? Nosotros no lo hacemos en frigoríficos como se hace en el caso de la religión musulmana o la religión judía. No, no tenemos esa posibilidad de poder adquisitivo porque deberíamos tener un frigorífico solo para nosotros y sería bastante complejo porque en realidad se hace con los discípulos de cada país de santo, de cada maíz de santo o sus padrinos espirituales. Nosotros no estamos de acuerdo en que se dejen lugares abiertos, públicos, faenas. Aunque a veces, como el sentido es sagrado, puede ser de limpieza o de salvar una vida en ocasiones, se pasa por la persona un animal ave siempre, y luego se deja libre para que lleve las cargas, o se faena si fuera imprescindible, y nosotros promovemos, aunque a veces no se logra o no se tiene la comodidad práctica de hacerlo, enterrar ese animal y que vuelva al ciclo de la naturaleza, ¿no? Donde también las personas, para consumir carne animal, la faenan, la sacrifican, porque es imposible comer los animales vivos. Hablamos un poco de eso a grandes rasgos. Nosotros no tenemos nada que ver con la magia negra, no sabemos si se emparentó por el color de la piel de los practicantes de cultos afro, aunque en realidad el racismo religioso lo sufren también las personas que no son visiblemente afro y practican un culto de matriz afro y de por sí son tildados de macumberos, magia negra, todo lo que tiene que ver con con un desprecio hacia los orígenes étnico-raciales, más que nada, de toda esa cultura, ¿no? Cultos afro, cultura afro, y padecemos un racismo religioso derivado de esa discriminación racial, de esa prédica que tiene jerarquías culturales. Las culturas son diferentes, no son mejores o peores. Entonces, si partimos de ahí y de que se trata de derechos humanos de las personas y de respeto hacia las costumbres diversas, porque si hay diversidad cultural, hay diversidad religiosa, deberíamos tener al menos una equidistancia en el abordaje de determinados temas, ¿no? Si pensamos en que una religión no se discute, se respeta, entonces no podemos emparentar a priori con determinadas cuestiones que ni sabemos qué son a los demás. O sea, el miedo también es un acto de racismo. O sea, vos no le tenés miedo a priori a un rabino, a un pastor, a un cura. Sin embargo, yo a veces hago una pregunta incómoda, pero es gráfica. Cuando nos preguntan continuamente, pero ustedes son de los que hacen daño, algunos de ustedes hacen quimbanda, o sea, magia negra. Es como que yo le preguntara hoy día a un cura, ¿ustedes son de los pedófilos? ¿Ustedes son de los que abusan de menores? Sería bastante injusto, ¿no? Incluso para la grey creyente, a pesar de que desgraciadamente hoy día la Iglesia Católica padece esa situación que no es todo seguramente. Sin embargo, es notoria esa dificultad que tienen y bueno, es cosa que afecta a toda la ciudadanía, a toda la humanidad, pero es un tema de ellos. Y tal vez el ejemplo sea enojoso, pero es bastante gráfico, por eso a veces lo traigo, ¿no? Cómo se prejuzga banalmente, rápidamente, siempre a los mismos, ¿no? Como decía un periodista amigo, una nota que escribió sobre todos los prejuicios que sufríamos los umbandistas, péguenle a los macumberos. Está como naturalizada esa discriminación, es muy triste, pero es así. Susana, ahora sí, en la parte final de esta entrevista vamos a lo que motivar este contacto, y es que en octubre del año pasado fueron hallados restos humanos de una adolescente esclavizada en el denominado Caserío de los Negros. Atabaque, el grupo que May Susana integra, emitió un comunicado en el que expresa su pedido de absoluto respeto a los derechos humanos para con esa hermana, como la denominas tú. ¿Quieres profundizar en el tema para aquellos que no han tenido conocimiento del tema? Bien, rápidamente y puntualizar que si bien participamos de ese proceso con la academia, con autoridades vecinales, comunales y departamentales, con el cual estuvimos de acuerdo en todo lo que se hizo, nos sorprendió el hallazgo, obviamente,
Siendo que en realidad tampoco es tan sorpresivo porque allí la historia de muchos siglos o mucho tiempo, años atrás o décadas, habla de que podía funcionar, haber existido en ese centro de tortura, porque fue un centro de tortura, una especie de campo de concentración de personas esclavizadas, este, de la trata transatlántica, casi 3 siglos atrás. ¿Dónde está eh, ubicado Hubo ese un lugar? enterramiento, hubo enterramientos, capaz que colectivos, ¿no? No, Podría haber un cementerio. Sí, dime, perdón. ese lugar justamente, ¿dónde está ubicado? Para tener Sí, idea. en el donde es el parque, hoy día el Parque Capurro, Ah, barrio Capurro, en el predio donde está instalada la escuela número 47 y un jardín de infantes. ajá, También se dice que este tipo de cuestiones son políticas de silenciamiento, ¿no? ¿Quién pediría que se removiera una escuela claro. para buscar seguramente restos que debe haber, una cantidad? Porque mira cómo era el tema. Fue el caserío de Filipinas originalmente un lugar a donde se buscó que los traficantes negreros no evadieran impuestos. El cabildo lo puso allí, lejos de los muros de la ciudad, porque la gente se quejaba del olor de esta gente que obviamente en los barcos y llegaban en condiciones infrahumanas en las Ah, bodegas, no era el lugar bodegas para viajar nadie, y viajaban hacinados, de repente 100, 200 personas, llegaban, algunos sí llegaban porque se suicidaban en el camino, los tiraban al mar semi-muertos, llegaban en condiciones pésimas de salud, no había una política sanitaria, simplemente se decía este sirve, este no, ganado negro, ¿no? Como le llamaban, el porcentaje que llegaba y se veían que estaban más o menos como para la venta, se les engordaba esos 40 días, ¿no? Para definir, a ver, el conteo, el estado de salud, este se vende, este no. Los alimentaban como cerdos, para la venta, y los que estaban casi por morir, agonizantes o muy enfermos, eran muchas veces enterramientos comunes, se les tiraba ahí semi-muertos, se les prendía fuego con algún combustible para reducir el volumen de los huesos y se hacían enterramientos así, que hay gente que cuenta del barrio. Había una arenera épocas atrás, ¿no? Cuando no había rambla ni nada. Y las excavadoras, cuando sacaban la arena, dice que saltaban huesos humanos. Y bueno, hoy día, como tú dijiste al principio, para no hacer extenso, donde hace unos años ya, capaz que por el 2011, por allí, se descubrió el verdadero lugar porque aparecieron los muros perimetrales de lo que fue ese lugar, establecimiento que se denominó popularmente Caserío de los Negros, era el Caserío de Filipina, para tratar de evitar el contrabando de personas esclavizadas, se formó para eso. No fue para bien de nuestras antepasadas africanas y africanos. Y tú sabes que se descubrió que allí era el lugar y se empezó a buscar, primero se repararon los muros, después se piden fondos, antropólogos arqueológicos para buscar determinadas cuestiones que pueden aparecer donde la historia dice que hubo un lugar así. Y bueno, sorprendentemente apareció una adolescente por la edad, por la estratificación de las capas de la Tierra, saben que es de 200, entre 200 y 250 años atrás. O sea que podemos hablar de terrorismo de Estado porque ya había gobiernos acá claro. en nuestro suelo. De la deuda histórica hay responsables y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero bueno, esa es otra historia que hay que contarla también, o al menos mencionarla. Tú sabes que no llegó a desarrollarse, dice que nunca tuvo familia, porque si bien puede contar entre 14, 16 o hasta 18 años, las condiciones de emergencia, ese organismo no llega a desarrollar, hormonizarse, digamos, como para tener un desarrollo normal que debería tener por la edad. Presenta rasgos de mala nutrición y mala alimentación prolongados. Hubo una compañera que dijo posiblemente murió de hambre. Yo pensé en mi nieta que tiene 16 años, y tantas y tantos que, bueno, obviamente es conmovedor para todo el mundo. El problema del racismo no es un problema de los negros, es de toda la sociedad uruguaya. Y si no recuperamos nuestra historia y nuestra memoria histórica afro e indígena a cabalidad, no como fue contada por la población o por los poderes dominantes, seguramente podamos repetir historias, ¿no? Historias que tienen que ver incluso con pasados recientes, además del pasado colonialista. Y entonces Atabaque pide, bueno, pasó esto, es un antes y un después. Lo que se hizo seguramente fue lo mejor que se pudo hacer desde la academia, desde los organismos
de la autoridad local, departamental, los vecinos, vecinas, las organizaciones afro. Pero ahora detengámonos, porque ¿qué vamos a seguir excavando para seguir sacando restos humanos de orígenes tan dolorosos? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces paremos para pensar qué vamos a hacer. Más que nada eso es la propuesta, ¿no? Para Hay que pensar cuál va a legislar. ser el destino final de No eso. solo eso, sino que hay que legislar porque no hay protocolos establecidos. Por ejemplo, las apariciones del pasado reciente de la dictadura. Hay un marco legal que permite actuar de X o Z forma, incluso a las autoridades del Ministerio del Interior. Ese día yo estaba en el enterramiento y no se sabía a quién correspondía, después que Fiscalía, que tampoco sabía cómo actuar, diera orden de quitar los restos de allí para llevarlos para un laboratorio X o Z. Había puja entre quienes se lo llevaban, si la gente del GIAF o de UDELAR, pero no era, digamos, una diatriba personal. Es que no hay protocolos ni legislación al respecto, porque es un hecho absolutamente nuevo. Entonces decimos, ante algo tan importante, que incluso a nivel de Latinoamérica hay pocos hallazgos de este estilo, se compara con lo que pasó en Brasil, en Río de Janeiro, cuando el arreglo de la ciudad para el Mundial en el 2014, por ahí creo que fue, que apareció el Cais del Balongo, un muelle donde desembarcaban también. Imagina, acá dice que fueron unos 70.000, que ya es mucho para el volumen que somos Uruguay. Imagina, más de un estadio lleno. ¿Cuántos restos humanos puede haber allí, además de los que se traficaron? Bueno, en Brasil pasó algo igual, pero no hay muchos lugares, si bien de indígenas sí, y hoy hay políticas de restitución a las comunidades que reclaman huesos exhibidos de poblaciones originarias indígenas, que es también una cuestión un poco macabra, ¿no? Como yo no saco los huesos de los antepasados de los Valles, de los Herrera, para exhibir en los museos. O sea, por más que sepamos que es importante hurgar en el pasado, pero sobre todo en este pasado excluido, todavía los revictimizamos y los humillamos más exhibiéndolos como si fuesen, no sé. Animales está mal decir, porque hoy día hay políticas de bienestar animal que son mucho más beneficiosas, y en este caso, los derechos humanos, en apariencia de las personas que ya han sufrido tanto con el sistema transatlántico esclavista de nuestra historia, hacemos lo que sea o no hay legislación y seguimos adelante buscando por el interés propio, propiamente de buscar sin un fin que prime donde primen los derechos humanos. Entonces pensemos entre todos, ¿no? No decimos que nosotros seamos los que descubrimos esto, en el mundo entero está pasando esto, que se revisa, como te dije, las políticas de exhibición museística, y se restituyen a las comunidades originarias que los reclaman, los huesos de antepasados indígenas que antes estuvieron exhibidos como que fuesen, no sé, con una falta de respeto a los derechos humanos bastante flagrante, que hoy día se revisa. Entonces pensemos, eso proponemos, un detenerse, pensar en comunidad, legislar si hay que legislar, a nuestros legisladores hay que darles argumentos, hay que darles seguramente algún texto. Hay un proyecto de ley que presenté en el 2016 que puede dar pie para seguir adelante con él. Se basaba en declarar de interés nacional la investigación arqueológica, cultural, antropológica, histórica del pasado, de nuestras poblaciones coloniales, africanas e indígenas, ¿verdad? Para que también la academia tuviera un pienso con prioridad y con énfasis en los derechos humanos. Así que nada, brindar esos elementos, hacer un diálogo nacional, lograr un diálogo a nivel nacional, pero hay que esperar porque estamos en periodo electoral, Claro. se está armando el gobierno nacional y todavía nos falta el periodo preeleccionario y de campaña electoral para las elecciones municipales. Entonces no podemos apurar procesos que seguramente pueden estar mejor basamentados, si esperamos un poquito para lograr también la mirada política, porque esto tiene que ver con transformaciones políticas, no solamente político-partidarias. Necesitamos la mirada de todas las fracciones político-partidarias, porque en realidad es un tema de Uruguay, es un tema país, no es un tema de una intendencia ni de dos. Tenemos que resolverlo con un diálogo a nivel nacional y tenemos oportunidad de jerarquizarlo en ese marco. Por eso mejor no apurarlo. Lo que se quiere hacer bien lleva tiempo, requiere pienso y reflexión colectiva. Eso sentimos.
Maestro San Andrade, un gusto haber dialogado contigo. Es como cada vez que lo hacemos, los tiempos nos quedan Muchas cortos. gracias. Porque además las entrevistas contigo tienen una particularidad. El entrevistador no necesita prácticamente preguntar, porque tenés una locuacidad admirable. Un gusto Es realmente. el trabajo de tantos años. Exacto. Un gusto para mí. Ayer muchas bendiciones para toda la audiencia y nada, que la bendición sea colectiva, como dijimos, y que sea para todas y todos. Y gracias a ti y a tu audiencia, muchos saludos. Que pase bien. Chao, chao. Para finalizar el programa de hoy, luego de los compromisos comerciales, Diego Invernón, una nota que grabáramos con él ya hace algunas cuantas semanas, cuando recién llegaba a Rivera, luego de haber obtenido un importante reconocimiento a nivel nacional. Lo vemos enseguida después de la pausa, no se vayan. Para revertir la transformación regresiva necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice, el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Taco AB, casi frente al Centro Regional de Profesores. Taco AB te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Taco AB. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Audio Jungle. Orgullosos que la carne uruguaya de exportación se reconozca de las mejores del mundo, en mercados tan exigentes como el europeo y el asiático. Hoy mereces disfrutarla en Rivera, para que te luzcas en familia y con amigos. Compruébalo visitando la Casa de Carnes El Edén, en Paul Harris, justo en la curva del Fortín. No pierdas la oportunidad y prueba la calidad que te mereces. También contamos con entregas a domicilio a través del 092 560 021. Los esperamos en Casa de Carnes El Edén, Paul Harris, justito en la curva del Fortín. Carne de exportación en tu casa. Audio Jungle.
Bien, él a mí no sé si me conoce hace tanto tiempo. Yo sí lo conozco hace mucho, porque bueno, soy una persona que quiere, admira y respeta mucho a sus padres. Entonces le doy la bienvenida a Diego Invernón Buere. Buere, Porque exactamente. si no se va a enojar conmigo mi amiga Fátima. ¿Cómo estás, Diego? No se enoja. Muy bien, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por abrirnos las puertas como siempre. Un placer realmente. Ya viene llegando el segundo invitado de la noche que se nos anticipó bastante. Bien, sí señor. Ya que queda Buenas por ahí noches. atrás de cámaras. Todos puntuales, ¿viste? Todos llegamos puntuales, antes. incluso llegan antes de tiempo. Piensan que les vamos a servir algo, yo creo. Diego, aunque artísticamente provenís de una familia, bueno, por demás tradicional en esto de la música, ¿no? Por todos los lados. Me imagino que la pregunta es retórica. Si te llego a preguntar cuándo se te despertó el bichito por la música, me vas a decir seguramente de que estabas en la panza de tu madre, ¿no? La cuna. Claro. Pero es verdad, y yo tengo 34 años y el dúo hace 2-3 semanas cumplió 39 años. Claro. Víctor y Daniel, estamos hablando del dúo para que no conoce. Claro. Así que desde cuna realmente, y no solamente por el lado de papá, sino también mamá. Cuando yo era chiquito tenía el dúo con Alex y Fátima. Claro, lo y recuerdo. ahí va, y o sea que viene de ambos lados. Y desde que tengo memoria, me acuerdo de ensayos, de reuniones, de noches de muchísima música, de mucha familia, de muchos amigos, y viene de ahí. Nunca me inculcaron, porque realmente nunca me dijeron tenés que tocar la viola, tenés que cantar, nunca. Se dio, naturalmente se dio. Es de imaginarse. Ahora que mencionaste el dúo Alex y Fátima, no sé ni si ellos se acordarán, pero yo recuerdo que una de las versiones más lindas que escuché hasta ahora de Rambla Sur la interpretaban ellos. Mirá. ¿Ubicás Rambla Sur? Sí, y es más, hace poquito no sé quién fue que nos mandó unas grabaciones de Alex y Fátima, que mamá los debe tener, yo creo que los tengo también, y fue divino escuchar después de tantos años el dúo. Fue re emocionante y re bonito. Sin duda que sí. Diego, venís recientemente llegado de haber recibido un reconocimiento, un premio muy importante, que estás prácticamente estrenándolo acá con nosotros. Contale a la teleaudiencia de qué se trata. Bueno, tuvimos la suerte de ganar los premios nacionales de música, donde premian la autoría de las canciones, letra y música, y en nuestro caso fue en el rubro tropical. Eran 3 puestos y salimos primero. Así que estamos muy contentos, una canción que surgió en pandemia y que quedó archivada, totalmente archivada. Y bueno, siempre ahora lo hablamos con los gurises, digo, bueno, si quedó archivada fue por algo y lo tomamos que fue para esto. Así que estamos recontra felices, muy emocionados. Aparte, venía de un tiempo de no escribir nada, porque viste que hablamos siempre eso con papá, con el tío, de que a veces te baja el duende y escribís 3-4 canciones y después, que claro, por más que quieras hacer un hábito de eso, no te sale, por más que escribas y hagas melodías, pero hay momentos que no sale, ¿viste? Y cayó justo en un momento el premio en que no se me venía dando de escribir, y lo tomo también por ese lado de como un sopetón de decir, bueno, dale, hay que seguir laburando, hay que seguir grabando, hay que seguir produciendo y seguir para adelante, como siempre. A pesar de provenir de esta familia tan tradicional y tan reconocida, de estas familias tan tradicionales y reconocidas en la música de nuestra frontera, de nuestro país, vos tenés un perfil propio, porque digamos que en tu familia predomina la inclinación hacia lo de raíz folclórica, que en algún momento se le llamó canto popular, término que yo no comparto demasiado, porque canto popular es todo aquello que canta el pueblo. Exactamente. De acuerdo. Pero vos te inclinaste más hacia el lado de lo melódico, lo de lo tropical. ¿Por qué arrancaste para ese lado? Bueno, se fue dando también. Obviamente que vengo con esa raíz del folclore, del tango. No desdeñas de ello, por supuesto. Y se fue dando naturalmente, porque
Mi primer disco fue de folclore, pero un folclore más tirando a lo romántico, que era lo que me gustaba a mí, más las baladas y todo eso. Y un grupo de amigos y de familia hicieron un grupo de cumbia y empezaron a ensayar y a tocar y me fueron arrimando de a poco. Que ya le mando un saludo muy grande a todos, Enrique, Renato, Carlos Francisco, Jorge, que sigue conmigo, que es mi mano derecha hasta el día de hoy, Rafa, que es mi primo también. Y me fueron arrimando de a poco y le empecé a empezar a sentir el gustito. Y ahí arranqué con grupos latinos con ellos. Y ahí ya no paré más. De ahí me fui con Daniel Fernández del Grupo Remo. Después pasé a laburar con Lucas, que trabajé 3 años con él. Y hasta que me largué como solista y se fue como dando naturalmente. Y hoy realmente estoy enamorado de lo que hago y me está dando un montón de alegría, un montón de satisfacciones. Vos estás radicado en la capital del país, ¿no? No, yo estoy acá. ¿Estás acá? Estoy acá, ¿Estás sí. constantemente yendo y viniendo por todos lados? Sí, los fines de semana estamos siempre... ¿Tenés agenda completa? Gracias a Dios venimos trabajando muy bien. Ahora hasta diciembre sé que los sábados los tenemos todos ya ocupados, así que eso es muy positivo. Y muy felices, la verdad, venimos trabajando de a poco, como todo, apostando siempre a lo que amamos hacer, que sabemos que es muy difícil, es fin de semana tras fin de semana, y viste cómo es, a veces hay meses que se labura bien y otro mes que se la pelea más, como todos, pero siempre contentos porque estamos haciendo lo que amamos hacer. Claro. Diego, normalmente quienes vienen acá y vienen acompañados con algún instrumento musical vienen preparados para ejecutar 2 temas. 2 temitas, ¿cómo no? Vamos a dejar el tema premiado para el final. Bueno. Así que vos elegí entre todo tu repertorio con qué podemos arrancar. Bueno, cómo no. Un placer. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Y soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres,
Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Ya no, 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 no. No, no. Preciosa interpretación. Muchas Creo gracias. haberla escuchado, no sé si la cantaste el día que el dúo Víctor y Daniel presentó el año pasado. Se presentó el Ah, año sí, pasado. puede ser. Es una canción que siempre que tengo la posibilidad la hago porque me encanta. Es hermosísimo. Es un hermoso tema de Juan Gabriel. Claro. Diego, ¿en qué medida el hecho de ser hijo de Daniel y sobrino de Víctor considerás que puede haber incidido en tu trayectoria? Si es que considerás que tuvo alguna incidencia. Pero sin duda se me abrieron un montón de puertas y un montón de caminos gracias a ellos. Es su legado, así realmente lo siento. Justamente el primer disco se llamó Oficio Heredado y realmente creo que encuadra todo. Cada vez que voy a cada rinconcito del país y que me dicen, vos sos el hijo de Víctor y Daniel, porque ya me lo dicen así, ¿viste? Vos sos el hijo de Víctor y Daniel. Y sí, soy hijo de los dos. Claro, Mamá el de barba. Pero y realmente siento un orgullo tan grande, porque yo, aparte, capaz que queda feo que lo diga yo y siempre digo lo mismo y caigo en lo mismo, pero aparte de que es papá y el tío, yo tengo una gran admiración por lo que hacen. Realmente tengo una gran admiración. Para mí, Toda la familia, para mí ambas familias es exacto, y para mí es uno de los mejores dúos del país. Yo tengo admiración por sus voces, por cómo tocan la viola, por cómo armonizan, que a veces te rompe la cabeza decir, ¿quién carajo está haciendo la primera? Porque es increíble cómo armonizan. Y cada vez que voy a los lugares y me dicen, y siempre me joden con eso de que soy el hijo de Víctor y Daniel, siento un orgullo tremendo. Y todo, absolutamente todo viene de ahí, de la familia. Yo no recuerdo si se los dije cuando estuvieron acá, tu padre y tu tío, pero si se los dije, bueno, va de nuevo por acá. En cierta ocasión estaba en el Paseo de los Artesanos en Aguas Dulces, un lugar donde voy todos los años, mi paraíso terrenal, como suelo decir. Y a ese lugar siempre durante el verano van muchísimos grupos. Y hay algún grupo local que tienen muy buenos músicos allá. En este caso se trataba de algo que a veces actúa como dúo y a veces como grupo, de Tal Palo se llama. Muy bueno también, tiene unos acordes, una armonía de voces impresionante. Y me apersoné a hablar con ellos y les comenté que era de Rivera. Lo primero que me dijeron, de los pagos de Víctor y Daniel, lo primero que me dijeron. Y bueno, me hablaron de su, pero ya de su admiración a veces por ellos. les comento, capaz que ellos no tienen conciencia de aún de lo que han generado. Ellos son referentes de prácticamente de todos los gurises que tocamos desde que tenemos, desde que de chico yo me juntaba con amigos, con colegas y que nos arrancábamos a tocar y siempre estaba un tema del dúo. Y el otro día también le decía, papá, mi hija va a la escuela 8, mis dos hijos que van a la escuela y el otro ya va al liceo, pero fuimos a una fiesta de la escuela y en la fiesta de la escuela 3 canciones del dúo bailaron. Y yo le digo, ¿vos te das cuenta de lo que es la dimensión de eso? Que las escuelas ya, y no solamente escuelas de Rivera, sino de todo el país, que tengan canciones de... ¿Polka? Es impresionante. La polka es impresionante. No sé, no debe sí, haber, en todos no debe lados. haber escuela donde no se haya... Y eso es hermoso, eso es divino. Claro, eso es hermoso. Recuerdo que hace algunos años alguien me dijo que si no salías, mejor dicho, si salías de lo tropical, no tenías futuro en el país porque toda la industria discográfica y la industria mediática estaba direccionada hacia eso. No sé si hoy están así. ¿Cómo ves hoy en día el tema? Vos que incursionás tanto en lo melódico, como que lo he demostrado ahora, como también en lo tropical. Yo creo que hay para todos. Hay para todos. Obviamente que hay géneros que te permiten laburar más,
como el nuestro, que nos permite trabajar en bailes, en boliches, bares, restaurantes, que capaz que en otros se dificulta un poco más, pero creo que hay lugar para todos, cada uno respetando como siempre. Obviamente que hay un poco de modismos y que a veces lleva un montón de masas, pero siempre está presente absolutamente todos los géneros y a veces capaz que en algunos lugares y sectores se pierde un poco, pero siempre renace y reflorece y siempre están ahí y hay lugar absolutamente para todos. ¿Qué rescatás de tu experiencia habiendo pasado por el programa La Voz? Programa, como te decía fuera de micrófono, hay que ser sinceros y sincerarse acá. Yo no veo el programa La Voz, entre otras cosas, porque compite con este programa. Claro, justo. Le hacemos una competencia impresionante a La Voz. Sí, obvio. Pero sé que estuviste por ahí incursionando. ¿Qué experiencia rescataste de eso? Porque me imagino que algo nuevo para vos. Exactamente, una experiencia totalmente nueva. Aparte fue la primera vez que estuve en un concurso de esos estilos y de esa inmensidad. A mí nunca me gustó realmente participar en concursos porque no era lo que me gustaba ni lo que pensaba. Siempre me pareció que no era por ese lado. Pero el año pasado estuvo un primo mío, Santiago Buere, que le fue recontra bien. Y hablando con él me contó muchísimo de lo que había vivido ahí adentro, que estaba buenísimo, que a veces se aprende mucho. Y ahí me planteé el por qué no. ¿Por qué no? Aparte es un canal donde te puede abrir un montón de puertas. Mucha gente que no te conoce te puede conocer por intermedio de ahí. Así que agarré coraje y digo, bueno, vamos a presentarnos a ver si quedamos. Quedamos, vivimos una experiencia hermosa, realmente. Conocí muchísima gente, mucha gente talentosa, impresionante lo que hay de talento en Uruguay. Bueno, no descubro nada diciendo esto, ¿no? Pero es impresionante lo que hay de talento. Y aparte viví una experiencia con toda la parte de los profesores de canto que tienen ahí, que yo lo que sé me lo enseñó mi padre, porque él sí tuvo clase de canto y me lo pasó a mí, y después ahora con la tecnología que por lo menos viste que me echás un tutorial y ves más o menos para dónde va, pero que te agarre una persona profesional que está 24/7 en eso y te meta y te dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a traer, me explotó la cabeza, me abrió un mundo que realmente no, que lo conocía pero que no estaba por dentro. Y así que lo tomo todo por ese lado, que fue todo enseñanza. Para eso, y justamente como vos decías también, para que el público masivo te conozca, es fundamental. Exacto, está buenísimo. A mí lo que no me gusta de ese tipo de programas es que no los considero justos porque allí no gana el mejor, allí gana el que más votos tiene. Es que es un reality. Claro, exactamente. Es un reality, y esa es la parte no nos podemos que a mí olvidar. No me agrada, ¿no? ¿viste? Porque hay veces que uno ve que hay gente con un talento brutal, y uno que también alguna cosa de música entiende y le gusta, y notas, viste, que termina siendo a veces injusto porque una persona, por el hecho de que, bueno, tenga mejor carisma, le cae mejor al público, y la gente va ahí puesta y pone plata y termina. Y claro, es que eso, viste, que los gustos son, a cada uno le gustan cosas diferentes y son todas respetables, así que es la ley de juego. Ya en el momento que entras sabes que es así, que es un reality y que puede pasar cualquier cosa. Bueno, el tema premiado es del ritmo tropical. Exactamente, sí, ganamos en categoría tropical. ¿Es posible ejecutarlo solamente con la guitarra sin una banda atrás? Sí, es posible, claro que sí. Entonces vamos a escuchar. Claro que sí. Perdón, pero viste que a veces... Dime qué es lo que te pasa. Hace días te veo cambiada. Porfa, dime lo que sientes, que me está matando verte diferente. No digas que no pasa nada.
Si se te nota en la mirada, dime si estás cansada, si es la rutina o ya no me amas. Logremos llegar a un acuerdo y tratemos de solucionar lo nuestro. Y perdóname que insista tanto, amor, no quiero terminar con nuestra relación y ya no sé qué más hacer para lograr recomponer y entender lo que pasó. De un día al otro se esfumó tu amor y ya no sé qué más hacer para lograr recomponer y entender lo que pasó. De un día al otro se esfumó tu amor. No digas que no pasa nada, si se te nota en la mirada. Dime si estás cansada, si es la rutina o ya no me amas. Logremos llegar a un acuerdo y tratemos de solucionar lo nuestro. Y perdóname que insista tanto, amor, no quiero terminar con nuestra relación y ya no sé qué más hacer para alegrar, recomponer y entender lo que pasó. De un día al otro se esfumó tu amor y ya no sé qué más hacer para lograr recomponer y entender lo que pasó. De un día al otro se esfumó tu amor. Excelente tema, entonces. Muchas un gusto, gracias. Diego, realmente haber compartido contigo estos minutos. La verdad, sumamente satisfecho y feliz de ver tu crecimiento profesional. Y bueno, por todo lo que te dije al principio, por el respeto y la admiración que tengo por tus familias, ¿no? Por el dúo y bueno, y fundamentalmente por vos también, que a pesar del hecho de provenir de una familia tan tradicional, bueno, estás abriendo un camino totalmente basado en tu talento. A vos no te abrís camino por el hecho de ser hijo de y sobrino de, sino que te estás abriendo un camino en base a un talento propio y te lo tenés bien ganado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras y gracias nuevamente por abrirnos las puertas, no solamente a mí, sino que siempre a la familia también, el canal que siempre nos está dando para adelante y siempre apoyando. Muchísimas gracias, un placer enorme. Igualmente, de éxitos de aquí en más. Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos, y de esta forma llegamos al final de una nueva entrega de Edición Ilimitada. Nos vemos dentro de 7 días. Tengan todos ustedes una excelente semana. Para revertir la transformación regresiva necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Camisa transpirada. En Avenida Italia y Juan Antonio Fernández está Provisión Maranata, un completo autoservicio en el que vas a encontrar de todo para tu día a día, desde los artículos de limpieza hasta lo indispensable para la alimentación de la familia. Y como si fuera poco, los fines de semana, el mejor asado de tira y los mejores chorizos. Asados con la mano incomparable de Leo. Andrea y Leo se esmeran para que, una vez que nos conozcas, no nos dejes más. Maranata está en Avenida Italia 2696, esquina Juan Antonio Fernández. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana.
Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Audio Jungle. Orgullosos que la carne uruguaya de exportación se reconozca de las mejores del mundo, en mercados tan exigentes como el europeo y el asiático. Hoy mereces disfrutarla en Rivera, para que te luzcas en familia y con amigos. Compruébalo visitando la Casa de Carnes El Edén, en Paul Harris, justo en la curva del Fortín. No pierdas la oportunidad y prueba la calidad que te mereces. También contamos con entregas a domicilio a través del 092-560-021. Los esperamos en Casa de Carnes El Edén, Paul Harris, justito en la curva del Fortín. Carne de exportación en tu casa. Audio Jungle.